Lo que observo es que el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, y cansamos otro reflejo como ayer. Eso. Pues bueno, gracias por vuestra asistencia. Ya sabéis que vengo muy a gusto con vosotros, pero vengo este año, ya sabéis, también muchos con una espada de Damocles muy gorda, porque tengo a mi mamá pues a punto ya de irse. Entonces en cualquier momento me pueden avisar, porque ya ayer me pusieron la palomita y entonces pues, me pondrán el suero que necesite y si ya empiezan con las flemas o con eso, pues la morfina. Así que bueno, pues está ya en manos de Dios y lo que Él disponga. Entonces, ¿cómo lo vamos a arreglar? Si llega el caso de que tengo que irme, pues Rubén, aunque me dijo que él quería venir al funeral, y si no, alguno de vosotros, que haga de lector. Pero ahora voy a deciros otra cosa que veo un poco preocupado. Entonces, que haga de lector en la mañana que yo falte y, bueno, juntáis las cosas, las dudas, lo que sea, y luego ya me reincorporo. Hola, buenos días. Me reincorporo cuando ya vamos a funeral y todo, y luego, pues bueno, pues salimos ya aclarando lo que sea, y si hay que hacer alguna sesión de tarde algún día, pues tampoco pasará nada. No creo que os pase nada, ¿verdad? Ahora, encontraros un poquito más si es que tengo que perder. Yo tengo la sensación de que no va a durar tanto, mamá, pero bueno, pues a lo mejor tiene el corazón muy fuerte, porque es una mujer muy luchadora y muy amorosa, y entonces pues a lo mejor el corazón le va aguantando estos días. A ver lo que pasa. Vale. Veo con estupor, a ver que estamos en que nos han dado los apuntes. No, que os los han mandado al correo y los habéis tenido que imprimir. Pero ¿los habéis imprimido? No. A ver, si me los dais a mí, mañana los subo yo, de hecho. No que haga falta. Pues te los voy a dar. Porque es que... Claro, porque... A ver, yo... Lo reenvío yo. ¿Eh? Que reenvío yo los apuntes. No, pero que dice para que los tengamos en la mano y En papel. Entonces, que si queréis, como yo bajo a casa, mañana los subo hechos. Pues esto, gracias, si eres tan amable. Me lo mandan menos a mi correo. Vale. Lo único... A ver, yo es que por prurito... A ver, esto es una asignatura... Preparé una comedia con el año de la misericordia, que la di en Zaragoza, además, que acabó con las palabras del entonces arzobispo Don Vicente. De no, esto de los evangelios es jesuología. Joder, jesuología. Pero era cristología. Y eso que son los evangelios. Si llega a ser el correo, el Aragón, el Heraldo. Entonces resulta que luego ya lo amplié para hacer una asignatura. Entonces yo le mandé con los textos incluso griegos, aunque ahora que veo aquí que no están, sí. Con textos incluso en griego, pero claro, para eso los ordenadores tienen que tener una aplicación para que reconozca el texto griego y lo pase también, lo imprima en griego, ¿no? O sea, todos los textos están en griego y en castellano, en una traducción literal que he hecho yo. Entonces, le dije a José Ignacio, si tenéis molestia, quitar todos los textos griegos, dejar solamente los castellanos y ya está. Cuando te ocurra una sugerencia, Sí. Desde tu ordenador, imprímelos como PDF. Y así se queda tal cual para mandárnoslos a todos. Claro, si lo mando en PDF, sí, eso ya queda tal cual, sí. Cuando hagas una cosa de esas, Bueno, lo que pasa es que, claro, son muchas hojas. Entonces sale un pastor, me dijo, claro, lógico, eso sí. Si encima es en color, porque los textos tienen colorines, para ver un poco las marcas, pues entonces, no sé. También se podía hacer un poco más de trabajo, seleccionar las hojas en color, solo las que tengan color, que son pocas los textos. Pero bueno, tenemos que luchar contra gigantes, y son molinos. Bueno, lo que importa es que este curso nos meta en algo que era tan absolutamente central y que estaba tan, casi iba a decir, absolutamente olvidado, es el magisterio de la Iglesia, no digo ya en su praxis, aunque quizá en las altas, según vamos subiendo las jerarquías, pues igual también olvidado de las jerarquías, que es el tema de la misericordia, que le ha puesto de manifiesto el Papa Francisco, es decir, lo ha puesto a primer nivel
de la evangelización, y lo que llama la atención es que no hubiera estado de siempre a primer nivel en la evangelización, porque la misericordia no solamente ya en el Evangelio, es que en toda la Biblia es una característica última o definitiva de Dios. Y como ya han salido en otros cursos que hemos dado, a mí siempre me sigue chocando mucho cómo, si preguntas a la gente qué es Dios para ti, pues lo primero que le sale casi natural es decir, pues un juez, el que me va a juzgar. ¿El que te va a juzgar? ¿De dónde sacas eso? Y ahora te viene algún texto del Deuteronomio o del Éxodo o de no sé qué rollo psicotrónico y un texto suelto ha creado ya una mentalidad de la gente. Digo, vamos a ver, ¿me puedes contestar esta pregunta? ¿Cuántas veces Jesús le llama a Dios juez? ¿Cuántas veces? Ni una. Cero. ¿Y cuántas veces le llama padre? O en la versión Abba, papá, ¿no? ¿Cuántas? Pues innumerables. Entonces, nunca juez y siempre papá. Y sin embargo, en la mentalidad de la gente, la primera idea de Dios es que es un juez, que nos va a juzgar y que, claro, previsiblemente también nos tiene que castigar, claro. Ni conocen a Pablo en su teoría de la justificación radical, como él era vehemente, y entonces que vamos, fulmina toda imagen y toda idea de castigo, de juicio, etc. Porque el acto salvador de Dios realizado en Cristo es absolutamente definitivo y terminante, pero luego ni conocen tampoco a Jesús en su mensaje, ni a los textos bíblicos más esenciales, ni saben jerarquizar qué verdad es más importante respecto a otra, etc. Por eso hay que agradecer al Papa Francisco, que no hay que agradecerle todo, por cierto, esto sí, que haya puesto en la primera línea de la evangelización y del hablar de Dios el tema de la misericordia. Bueno, pues entonces este curso recorre todos los textos bíblicos, evangélicos, que hablan de misericordia y de compasión. Porque en castellano, misericordia y compasión puede que parezcan sinónimos, ¿no? En parte utilizamos indistintamente misericordia y compasión. Pero como los evangelios están escritos en griego, pues hay que atender al griego para ver entonces la significatividad de cada palabra. Entonces, en el Nuevo Testamento, o en el griego del Nuevo Testamento, tenemos 3 verbos. Los que tengáis ya los apuntes, pues ya podéis ir mirándolos. Si los tenéis en tablet o en el... Y si no, pues bueno, ir apuntando. Los enviamos ahora mismo todos. Bien. Entonces, hay 3 verbos que expresan la idea de misericordia y de compasión. El primero es el verbo eleeo. Eleeo, como suena. E-L-E-E-O. Eleeo. Que significa tener misericordia. El segundo es más difícil hasta de pronunciar, por tanto de cumplir ni os hueso. Esplagnisomai. Bueno, no la falta que pongáis, porque ya tendréis luego los apuntes. Esplagnisomai, que significa tener compasión. Y luego el verbo oiktiro, que significa ser misericordioso, piadoso. Ahí también es el término que utiliza San Lucas en 6:36, cuando dice, ser misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Pues utiliza ese verbo, que es muy poco utilizado en el Nuevo Testamento, ya vamos a ver. Entonces, 3 verbos, 3 grandes campos semánticos para ver qué se vehicula con esos verbos en los textos. Vamos a la etimología. Ya os he dicho muchas veces en los cursos. A mí la etimología me encanta, porque la etimología es la manifestación del ingenio humano, naturalmente imagen de Dios y semejanza, para poner nombre a las cosas y a los conceptos. Poner nombre, que es uno de los primeros mandatos de Dios. Poner nombre. Entonces, ¿de dónde vienen las palabras? ¿Por qué una cosa se llama monte y la otra se llama bombilla y el otro? Bueno, pues cada idioma tiene su etimología, claro. Nosotros, insisto, como el Nuevo Testamento y los Evangelios están escritos en griego, pues entonces vamos al griego. Pues bien,
El término eleo, es decir, tener misericordia, el primer gran verbo, es de donde viene el sustantivo eleos, misericordia. Primero fue el sustantivo y luego viene el verbo. Es decir, primero fue el concepto y luego viene la acción. Y es una etimología muy curiosa, pero muy elocuente, porque viene de un idioma que todavía se habla en la India, que es el sánscrito, lavas. El término sánscrito lavas da origen a eleos, misericordia. ¿Y qué significa lavas en sánscrito? Literalmente, lo que corta, cortarse. Cortarse físicamente. Que estás esperando patatas y si te va el cuchillo, adiós. Por eso, fijaros qué curioso. Misericordia, que no tiene ninguna L, pero limosna, que tiene la L de lavas. Y atención, cuchillo, que tiene la L doble de su origen etimológico, son palabras, vamos a decir así, hermanas. Porque las tres hablan de algo que te ha cortado, o que te puede cortar. Entonces, lo que corta físicamente pasa luego a significar lo que corta el ánimo, lo que te corta, lo que te rompe por dentro, lo que te conmueve, lo que te aflige. De ahí que misericordia, piedad, compasión, pues bueno, siempre expresan ese ánimo cortado. Pero hay un dato importante. Cuando tú estás trabajando y te cortas, dejas de hacer lo que estabas haciendo y pasas a curar la herida, obviamente. Entonces, misericordia sería, en este caso, aquella conmoción interior que te rompe la agenda. Ante una situación de dolor de otro o propia, te rompe la agenda. Querías hacer una cosa, como dice Sabato maravillosamente en su libro Antes del fin, que os recomiendo vivamente, dice, el dolor rompe el tiempo. El dolor rompe el tiempo, es decir, rompe la agenda. Entonces tenía previsto hacer tal cosa, ir a tal sitio y tal, pero he visto una situación, he detectado algo que me ha cortado por dentro, que me ha cortado, que me ha conmocionado, y entonces tengo que cambiar la agenda. Esta es la etimología de... Bueno, vais a perdonar que he oído un mensaje, tengo que estar pendiente del móvil, pero bueno, mientras no sea de casa, todo va. Entonces, esto por lo que respecta a misericordia, ¿vale? Al término eleos, que viene del sánscrito lavas, que significa lo que corta, y que tiene como palabras gemelas limosna y cuchillo, por curiosidad. Luego, el otro verbo, splagnisomai, tener compasión, es también verbo denominativo, es decir, proviene antes de un sustantivo. Primero fue el sustantivo splagnon, que significa vísceras, tripas. Y en castellano todavía hay una expresión un poco bruta, pero muy elocuente. Se me han revuelto las tripas cuando ves algo que te conmueve profundamente, ¿no? Es que se me revuelven las tripas. Es algo que te repugna, que es algo que te duele, es algo que te, en fin, te afecta mucho y te revuelve las tripas. Pues bien, la compasión tiene como origen un sustantivo que significa vísceras o tripas. Porque splen, el sustantivo del que depende, también sánscrito, significa bazo. Por tanto, el verbo tener compasión tiene como origen etimológico una conmoción interior en las tripas, en las vísceras, algo que te afecta tan profundamente que también te cambia el plan. O sea, no es una simple sensación de pena, un simple sentimiento cuando estás tomando café, viendo el telediario y ves escenas terribles. Pero luego sigues tomando café, claro, y sigues con tu agenda. Tanto la misericordia como la compasión te rompen, en ese sentido, la agenda. Y el tercer verbo, oiktiro, ser misericordioso, piadoso, también es denominativo, es decir, que primero fue el término oiktos, que significa
lamento. De ahí viene el oí, ay, oí, esas interjecciones de dolor, están en el origen de este verbo. Ahora, es un término muy poco utilizado. El verbo solo aparece en Romanos 2 veces, en el capítulo 9, y luego viene un adjetivo que solo aparece, optirmón, que solo aparece en Lucas 6:36, lo de sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, y en Santiago 5:11. O sea que es un vocabulario muy escaso, el de oiptiro. Los dos verbos principales para hablar de misericordia y de compasión son eleo, sustantivo eleos, y esplagmison. ¿De acuerdo? Y esos son los sustantivos y los verbos que vamos a explorar en los textos del Nuevo Testamento. ¿Caben o no los nuevos invitados? Un nuevo sitio disponer. No, por Dios. Si no, mira, aquí tenéis la mesa presidencial. Hay más que inscritos. Ahí hay otros estudiantes. Hay más que inscritos. Es complicado. La tecnología está libre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, un poco más mayor. Sí, ya hemos empezado cantando. El tiempo pasa. Que una cosa práctica. ¿Ya estamos todos o todavía llegará alguno? ¿Llegará alguno aún? Si no, calendario. ¿Te vas a encargar de fotocopiar esto? Sí. No, y cuando terminemos la mañana presentaremos Preguntas, vale. Bueno, entonces, segundo, vamos a ver la tabla sinóptica donde están estos textos. Por ejemplo, el término eleos, misericordia, el sustantivo, aparece 9 veces en los Evangelios y 27 veces en todo el Nuevo Testamento. Pero de las 9 veces que aparecen en los Evangelios, 3 están en Mateo. 3. Ninguna en Marcos. Fue el primero, como era el primero. Ah, claro, luego es que el otro día tuvimos un examen de bachiller y les decía a los alumnos en el examen, mi examen fue, me vais a preparar tal tema, pero luego os voy a hacer un test de 25 palabras y a ver a qué evangelio les asignáis. Por ejemplo, santidad. A Lucas, pues no. A ver, no es que sea no del todo, porque todos los evangelios tienen un fondo un poco común, pero claro, cada evangelista tiene su especificidad y sus tienen intenciones distintas y énfasis también distintos, y a veces muy distintos. Bueno, entonces, en Mateo 3 veces se leo, en Marcos ninguna, en Lucas 6. Por tanto, ya vemos que entonces Lucas le gusta más el término que a Mateo y mucho más que a Marcos. Y luego Juan el pobre, ¿no es tan raro? También 0. Si hay aquí algún joánico, ya tendremos alguna lucha, porque suele decir. Y luego este de Alda, que ya conoceréis, como es profesora de San Juan, también allí en Vitoria, y oye, sí, a los alumnos, que cuando llegue a Papa quitaré a Juan del canon. Bueno, hemos acabado hasta aquí todos los días de Pascua, esos evangelios tan visidos y repetidos. ¿Dónde está esa frescura de los sinópticos? Pero bueno. Entonces, Juan tampoco ninguno. No vamos a hablar del resto del Nuevo Testamento, porque ya tenéis en los apuntes, y no vamos a tratar el tema. Y luego, el verbo, tener misericordia, esto era el sustantivo. 3 veces en Marcos, 6 en Lucas. El verbo sí que aparece en Marcos 3 veces, luego aparece en Mateo muchas más veces que el sustantivo, 3 y 3, 6 y 2, 8 veces el verbo, y menos en Lucas, 4 veces. O sea que en Lucas aparece más el sustantivo que el verbo, y en Mateo al revés, aparece más el verbo que el sustantivo. Marcos utiliza 3 veces el verbo y Juan tampoco. Ya veis, tiene también una sensibilidad especial y también un vocabulario especial.
Y por lo que respecta al verbo tener compasión, el verbo tener compasión aparece 12 veces en el Evangelio, en los Evangelios, que esto sí que es muy característico, porque en total del Nuevo Testamento 12 veces, es decir, que solo aparece en los Evangelios, y ahí sí que tiene un uso muy especial. 4 veces en Marcos, una más, 5 en Mateo, y una menos, 3 en Lucas. Pero Lucas hila fino con este uso del verbo tener compasión. A ver que ya... Vale. Vale, pues entonces, teniendo en cuenta estos datos, que son un poco variantes, pero que bueno, tampoco hay que aprenderlos de memoria, ni mucho menos, porque ya los tenéis ahí en los apuntes, vamos a empezar tratando el tema del sustantivo, eleos, misericordia, en el Evangelio de Mateo. ¿Cuántas veces hemos dicho que aparecía? A ver si copiáis bien los apuntes. 3, exactamente. Capítulo 9, capítulo 12, capítulo 23. En la charla que preparé para Zaragoza, para el Centro Cultural, no sé cómo se llamaba, un centro cultural que no sé si fuisteis alguno de vosotros, le titulé Demandas apremiantes. Demandas apremiantes. Y ahora, cuando expliquemos estos usos del Evangelio, del término misericordia en Mateo, vais a entender por qué el título era Demandas apremiantes. Veréis. Primer texto, Mateo 9, 10 a 13. Hola, buenos días. Mateo 9, 10 a 13. Os pego un susto, que calleguene to autu a la que imenu en teuquía. Bueno, estábamos, he dicho, puesto también en griego, para que penséis que no venís a una charlita de nada, porque tiene un poco de nivel también. Dice el texto, y sucedió, estando él sentado a la mesa en la casa, y he aquí que muchos publicanos y pecadores, habiendo venido, estaban sentados con Jesús y sus discípulos. Y al ver los fariseos, decían a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Pero él, al escuchar, dijo, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los que tienen mal. Pero oyendo, aprended que es misericordia quiero y no sacrificio, porque no vine a llamar a justos, sino a pecadores. Ese es el primer uso del término misericordia en los evangelios. Como el Marcos no lo utiliza, Mateo, que es el segundo evangelio escrito, entonces la primera vez que aparece misericordia aparece en este texto. Un relato, Marcos 9, que comienza con la llamada al discipulado de Jesús a Mateo, a un publicano. Después se nos indica la comida compartida de Jesús con muchos publicanos y pecadores, y la reacción de los fariseos ante semejante comunión de mesa. Es de señalar que los fariseos hablan no a Jesús, no van donde Jesús a decirle ¿por qué comes con publicanos y pecadores? Sino que van surrepticiamente, como veremos en el siguiente texto, a los discípulos. ¿Por qué el maestro de vosotros, no el nuestro, no los nuestros, no, los nuestros no, pero por qué el vuestro? Esa separación tan típica de algunas personas religiosas, nosotros, ellos. Bueno. Entonces, los fariseos no se dirigen a Jesús, que es el que come con publicanos y pecadores, sino a los discípulos. Entonces, ese no decir las cosas a la cara ya es una primera y siniestra señal de un equivocado modo religioso de ser. No ir de cara. En el siguiente texto que consideraremos ocurrirá lo contrario. Una conducta
que para los fariseos es reprochable de los discípulos, a ojos de los fariseos, llevará a ellos a preguntar a Jesús en vez de a los discípulos. En vez de ir de cara, las vueltitas de las culebras, por no decir de las víboras, que son venenosas. En la pregunta de reproche de los fariseos encontramos otra señal negativa. ¿Por qué el maestro de vosotros, literalmente, el maestro de vosotros, come? Verbo en presente, por tanto una acción repetida que expresa una costumbre, no un momento determinado, no un hecho puntual, sino una costumbre habitual de Jesús. Ese es el valor del presente en griego, que refleja acciones continuas, habituales, repetidas, no puntuales, con publicanos y pecadores. Fariseos, sabéis, es un término que viene del hebreo perushim, término que significa separados. Pero los separados son más bien separadores. Vuestro maestro o el maestro de vosotros marca una diferencia respecto a lo nuestro. No ven bien que Jesús comparta mesa con personas pecadoras, despreciadas, impuras, que no son como nosotros. Y aunque los fariseos habían preguntado a los discípulos, en el texto vemos cómo les responde Jesús con una pregunta en 3 partes. A bueno van a parar. La primera es un dicho sobre la necesidad del médico, con una lógica aplastante. ¿Quién tiene necesidad de médico? ¿El sano o el enfermo? La lógica es aplastante, pues es el enfermo. Dice literalmente el texto, los que tienen mal, los que tienen algo malo, esos necesitan el médico. En la segunda parte, que es como, al haber 3 partes, la segunda es como el corazón de la respuesta de Jesús, Jesús cita, y aquí ya viene la gran sorpresa, al profeta Oseas, el famoso texto de Oseas 6:6. Pero yendo, aprended qué es misericordia quiero y no sacrificio. La cita de Oseas resulta un tanto sorprendente, porque no se ha hablado antes de sacrificio. Estamos hablando de comida con pecadores, con publicanos, no de sacrificios. Por tanto, parece como que no viene a cuento. Pero Jesús opone misericordia, que en este contexto preciso es una actitud inclusiva e incluyente, y no exclusiva o excluyente para con publicanos y pecadores, y opone esa misericordia, esa actitud inclusiva, a sacrificio, que en este contexto se refiere a la visión farisea de la ley en su prescripción de separación de mesa, que prohibía radicalmente la convivencia con publicanos, con pecadores, por lo que respetaba a los judíos malos, y por supuesto con paganos, sean buenos o malos, paganos. Entonces hay que notar el imperativo categórico que da Jesús. Aprended. No es un consejo pío, es una orden. Que luego lo transformemos en consejo pío es otra cosa, pero es una orden. Si no somos misericordiosos con los demás, y especialmente con aquellos estigmatizados por su condición pecadora, el sacrificio, el culto, no vale para nada. La cita de Oseas es tan decisiva para Mateo que la volverá a poner en labios de Jesús en la siguiente recurrencia del término misericordia, en Mateo 12, en un texto que está sobre todo dedicado a los que gestionamos más la religión, sacerdotes y de ahí para arriba. El texto de Mateo 12 es espectacular, lo vamos a considerar enseguida. Oseas, por la cita de Oseas 6:6, fue
sabéis, un profeta del Reino del Norte, en los decenios centrales del siglo VIII a.C. Tiempos de una notable prosperidad. Son tiempos previos, ya sabéis que las prosperidades duran poco, ¿verdad? Siempre. Pero poco antes de la terrible conquista a manos de Asiria, el año 722 a.C., bueno, pues el 750, 40, 30 antes de Cristo y antes de la conquista, fueron años bastante prósperos en el Reino del Norte, porque coincidía una situación geopolítica internacional en la que no había ningún imperio invasor. Claro, se estaba gestando el imperio de Asiria, pero aún no había manifestado sus garras y sobre todo sus caballos, porque fue el primer imperio que utilizó el caballo como elemento de guerra, de transporte de soldados. Y claro, lo que antes era infantería, que tardaban un mes en llegar, pues a caballo y a carro, pues se llegaba enseguida. Bueno, entonces, Oseas cuestiona que esa prosperidad que Dios ha concedido a su pueblo no sea aprovechada para apuntalar dos cosas, que siempre van de la mano, aunque nosotros las podamos separar muy bien, que son la fidelidad a Dios frente a la idolatría y la justicia social. La fidelidad a Dios conlleva justicia social, si no, no hay tal fidelidad. Al contrario, en aquel momento la injusticia social va en aumento. Las intrigas políticas y la violencia desangran el reino, que ante la creciente amenaza de Asiria busca en las alianzas políticas lo que tenía que haber encontrado en Dios. Un Dios al que Israel traiciona con devaneos idólatras, con el dios Baal, un dios fenicio de la naturaleza, de la fertilidad, y con la adoración del becerro de oro erigido por mandato real una vez que se rompió el reino. Y más en concreto, el capítulo 6 de Oseas desenmascara la conversión aparente, aquí estamos, aparente de Israel, su vida religiosa superficial y fatua, un culto que ofrece Israel a Dios, como dice un poquito antes, en 6.4, que es nube mañanera, rocío que pronto se disipa. Israel debe comprender que con un culto meramente exterior no se agrada a Dios. Al revés, lo enfurece. Y este es el contexto que recoge Jesús para hablar a los fariseos. Entonces ya se está hablando de superficialidad, de una vida religiosa que es representación, no autenticidad. Y efectivamente en Mateo, luego vemos en el capítulo 23, en Mateo el pecado más grave, ese que casi es imperdonable y tal cual, no es ni siquiera pecado moral, es la hipocresía. Pero la hipocresía entonces era el actoraje, ser actor, representar un papel. Yo ahora voy a hacer de Robin Hood, pero no soy Robin Hood. Pues eso valdrá para el cine, pero no para la vida religiosa. Si yo represento un papel y no soy aquello que estoy representando, si no lo soy, eso es peor que todo. Esto es el pecado mayor en Mateo. Creo que hicimos la voluntad de Dios, ¿verdad? En un curso de Mateo, la voluntad de Dios. Claro, no merodeamos este tema, pero es un tema muy importante en Mateo. Y finalmente, la tercera respuesta de Jesús, os recuerdo, la primera parte era la lógica aplastante del médico. La segunda parte, el corazón de la respuesta, el uso de Oseas 6.6. Aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Y ahora la tercera parte de la respuesta de Jesús expone su programa. No ha venido a llamar, y atención porque el verbo kaleo es término técnico de discipulado, de vocación, no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahora resulta que nosotros vamos buscando por ahí colegios de frailes y de curas a ver qué niño sobresale por su piedad, para que se meta a curar. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Siempre Jesús
desbordándonos por completo. Una verdadera declaración de intenciones que, pese a la lógica del conjunto, pulveriza las expectativas religiosas de los fariseos y de otra mucha gente, porque Jesús se sitúa en un ámbito de trabajo, digamos, de trabajo pastoral, por así decir, es ámbito de enfermos, de pecadores, perdón, de publicanos, de pecadores y de, en fin, justo lo que nosotros casi tratamos de evitar. La primera recurrencia, por tanto, del término misericordia ya nos marca una dirección que va a ser una constante. En la actitud de llamada, de acogida y de comunión de mesa con personas despreciadas por su condición social o personal, Jesús nos enseña que la misericordia es inclusiva y rompe todo tipo de discriminaciones sociales y religiosas. Esa misericordia revela toda la actividad sanadora de Jesús en los capítulos 8 y 9 de Mateo, y ahora, a punto de culminar esta sección, estamos en el final del capítulo 9, Jesús la propone como un imperativo a los fariseos y a través de ellos a todos. ¿Qué os parece? Texto precioso, que no porque lo hayamos leído muchas veces no deja de tener muchos elementos, en fin, interpelantes, ¿verdad? Y sobre todo con ese momento central de la primera vez que utiliza a Oseas 6:6. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, entonces, seguimos con el siguiente texto. Y luego ya dejamos el tercero de Mateo y el diálogo para la segunda parte. ¿De acuerdo? Porque ahora viene lo gordo. Mateo 12, 1 a 8. Claro, depende de cómo se traduzca, querido amigo de la vid, depende de cómo esté traducido el texto, la cosa adquiere más gravedad o menos gravedad. Pero vamos a intentar ser honrados y a traducir lo que la lógica interna del texto pide. La lógica interna, ¿me oís sin micrófono? Esto ya lo tiene en la mano, aparte que ya sudo el brazo y se me ponen los papeles. A ver, la lógica interna es... Se oye bien, se oye bien sin micrófono. Por ejemplo, hago un pequeño paréntesis. Jesús en Mateo y en Marcos termina, lo digo a lo bruto o un poco más fino que sea alma de Dios. Termina lamentando la ausencia de Dios en ese grito: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Que evitan Lucas y Juan como aceite hirviendo, lo quitan radicalmente. O es la oración pía y devota de Jesús que está recitando el Salmo 22. Claro, muchos exégetas dicen, no, Jesús termina recitando el Salmo 22, sí, como para recitar salmos estaba ahí. Pero, lógicamente, tampoco Jesús va a ser ahora no. Pero la lógica interna, ¿qué pide? La lógica interna del relato de la Pasión en Marcos, ¿qué pide? ¿Qué permite contemplar en ese momento? ¿Un Jesús pío que reza o un Jesús desesperado que grita la ausencia de Dios? Y es a toda luz clarísimo que el relato de la Pasión de Marcos busca eso. Busca la desesperación de Jesús y nos lo presenta desesperado. El que no pueda tragar, eso es otra cosa. Pero no nos pongamos ahora ahí a un sacerdote que está ofreciéndose por la salvación del mundo rezando el Salmo 22. No. Más aún, el relato de Marcos termina con otra vez otro grito del que ya no se dice nada, su contenido, y con el cual muere Jesús. Un grito desgarrador. Entonces, las traducciones, porque bueno, la palabra puede significar qué, o puede significar por qué, o puede significar para qué, una conjunción, o un término puede significar una cosa u otra, sí. Pero en la lógica interna del relato, ¿qué pide? ¿Qué privilegia?
Y ahí es entonces donde el texto tiene que permanecer, digamos, más vivo para que nos interpele. Porque una de las tendencias que ya os he contado muchas veces en la exégesis es domesticar el texto. No podemos domesticar a Jesús. Si no eres capaz de asumirlo, pues mira, dilo, pero no vendas burras. Creo que os conté, no sé, yo tengo tengo una querella también personal, ¿no? Conmigo mismo. Es decir, no podemos renunciar a anunciar la buena noticia. Bueno. Por lo menos no digas con mucho ahínco las cosas que tú no vives con mucho ahínco. Porque si no, creamos ahí unos abismos que van en contra de nuestra propia atendibilidad y de nuestra propia autoridad moral. Una vez, un cura en nuestra diócesis, cerca además de mi pueblo, igual os lo he contado, en el curso de Marcos, era un hombre muy particular. Era alcohólico, era republicano, era de la República, era, en fin, un héroe fallido, de los muchos que hay en la Biblia que han ayudado a construir la historia de la salvación. Bueno, pues resulta que cuando murió, no murió, se suicidó. Y entonces, en aquel tiempo, pues no le pudieron enterrar en el cementerio de la Católico, porque se había suicidado. Mateo 9, podríamos aplicar, en fin. Y el cura que le siguió, don Carlos Ajuria, que estuvo 57 años, creo, en el mismo pueblo, que es un pueblo de 16 habitantes, se llama Vírgala, estuvo luchando contra viento y marea para volverlo a enterrar, para enterrarlo en el cementerio, como debía y tal y tal. Y nos contó cuando don Carlos hizo 50 años de cura, en la fiesta del aniversario, habló él y nos contó muchas cosas de este señor, de este cura, que no sé ni el nombre. Pero una me quedé muy impactado. Resulta que un día estaba haciendo misa en malas condiciones y al levantar el cáliz, esos cálices de pueblo que son de plata, que pesan un quintal, ya estaba muy deteriorado y tal y cual, y entonces al levantar el cáliz dijo: coño, Señor, si no te puedo. Coño, Señor, si no te puedo. A mí me parece una oración, vamos, de las mejores que se pueden hacer, ¿eh? Porque me conmocionó muchísimo. Si no te puedo. Pues, exacto. Hay veces que no podemos. Jesús nos pone unas tesituras y es mejor reconocer: coño, Señor, si no te puedo. A disfrazar las cosas y rebajarlas y hacer componendas para que todo el mundo quede tranquilo. Pues no. Es mejor reconocer con sinceridad: no te puedo. Tú verás qué haces, no te puedo. Bueno, pues ahora vamos a Mateo 12. Y esto hablando de la traducción. Dice: en aquel tiempo fue Jesús un sábado por los sembrados. Ya empieza ahora un sábado. Primer toque de este... ¿Cómo se llama? De incienso. Ya veréis que hay que abrir enseguida todas las ventanas, porque el ambiente que va a crear el escritor, tan cargado de incienso, de curas, de ofrendas, de templos, de es un ambiente absolutamente irrespirable. Hay que salir a la calle para poder respirar, porque el texto te quita el aire. Notad, veréis cuánto vocabulario sacral. En aquel tiempo fue Jesús un sábado por los sembrados. Pero sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y comer. Pero los fariseos, al verlo, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no está permitido, verbo sagrado, hacer en sábado, día sagrado. Pero él les dijo: ¿no habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, lo que no estaba permitido comer a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley que en sábado
los sacerdotes en el templo profanan el sábado y son sin culpa? Pero yo os digo, y aquí está una traducción posible, aquí hay alguien mayor que el sábado. Si traducimos a alguien, ¿a quién se está refiriendo el contexto? A Jesús. Pero Jesús no es neutro. ¿Cómo tienes traducido tú? ¿Hay alguien? ¿Tienes ahí Mateo 12? Mateo 12, 6. Algo. Hay alguien mayor que el Ahí templo. ves alguien. Alguien Algunos mayor que el alguien. templo. Claro, alguien mayor que el templo. Claro, Jesús dice, no, es que no dice alguien. Es que alguien es masculino. Y es que el pronombre que está en el original, en el texto de Mateo, es neutro. Y Jesús no es neutro. Pero aquí hay algo mayor que el templo. Y la segunda opción de traducción, siguiente frase de Jesús, pero si hubieseis conocido qué es misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los que son sin culpa. Porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. ¿Cuál es la única palabra neutra que está más cerca de algo mayor que el templo? El término misericordia. Misericordia en griego es neutro. Entonces, ¿qué es mayor que el templo? En el contexto, la misericordia. No Jesús, la misericordia es mayor que el templo. Y la última, o sea, si traduje, fijad cómo cambia, pero si conocierais qué es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los que están sin culpa. O sea, esa es una condicional de eventualidad. Puede entonces que hubiera salida, pero en el contexto y en el juego, digamos, sintáctico del término original, es preferible la traducción ya de no dar opción. Si hubierais conocido, que ya no podéis conocer, si hubierais conocido lo que es misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los que son sin culpa. Los que son sin culpa. ¿Os habéis dado cuenta del vocabulario asfixiante de culto, de templo, de día sagrado, de personas sagradas, de ofrendas sagradas? Todo nos mete ya en un botafumeiro. El texto casi no nos deja respirar por el ambiente súper sagrado que crea. Y en ese ambiente súper sagrado Jesús abre bien las ventanas y vuelve a hablar de misericordia. Entonces, la segunda recurrencia del término misericordia en Mateo se sitúa en una perícopa muy llamativa y muy impactante: las espigas arrancadas en sábado. En el marco espacial de los campos de cereal de las campiñas galileas, la vez que fui yo allí, he ido dos, pues la primera me llamó mucho la atención el verde de los cereales de allí. Pues las cebadas, para aquí tienen otro color que las nuestras. Era un verde más bonito. Seguramente sería ilusión mía por pensar que estoy en la tierra de Jesús, ¿verdad? Pero era un verde, bueno, pues esos campos de cereal de las campiñas galileas. Y en el marco temporal del día sagrado, el sábado, en ese marco los discípulos de Jesús, hambrientos, arrancan y comen unas espigas. La ocasión es aprovechada por los fariseos para reprochar no a los discípulos, sino a Jesús, al revés que antes, lo que hacen sus discípulos. Mira, los discípulos de ti, tus discípulos, los nuestros no, los tuyos. Está claro dónde pone el énfasis Mateo en la respuesta de Jesús. Por dos veces Jesús hace referencia a la lectura de la Escritura. ¿No habéis leído? Les dice en el versículo 3. ¿No habéis leído qué hizo David? Y luego en el versículo 5. ¿No habéis leído en la ley
lo que hacen los sacerdotes en el sábado. Lectura que los fariseos hacen de forma tan equivocada que no la comprenden. ¡Ay! Si hubieseis conocido. Si hubieseis conocido. El imperativo de la perícopa anterior, aprended qué es, se torna ahora un lamento. Los fariseos no han comprendido la escritura y eso les ha llevado a cometer un error gravísimo, que es un error que amenaza a toda religión, que es condenar a los que no tenían culpa. No os voy a contar lo que han pasado, lo que habéis pasado algunos de vosotros, los laicos sobre todo, porque si tocabas al novio, que le dabas un beso, que siempre viendo pecado por todos los lados. Pecado. Naturalmente también castigo. No había nada. Son sin culpa. Pero hay ojos enfermos que ven pecado donde no hay nada. Pero el problema no está en lo que hay en las personas, está en los ojos o en los corazones que juzgan una religión que ve pecado donde no hay, donde hay amor o deseo, que no es pecado. Ya os conté lo que pasó con la palabra voluntad del Padre, que en hebreo el término voluntad tiene que ver con el gusto, con la apetencia, con el placer, en sus dos palabras. Y claro, cuando los sabios griegos tradujeron la Biblia del hebreo al griego y vieron esos términos que hacían de Dios casi pues alguien que le gustaba los placeres mundanos, entonces buscaron la palabra más abstracta y más recóndita que pudieron encontrar, que era la palabra célema, para que no tuviera nada que ver la voluntad de Dios con el placer. Pero en hebreo tiene muchísimo que ver lo que quiere Dios con lo que... Ya os dije, hasta el punto de poder traducir la tercera petición del Padre Nuestro: no hágase tú, naturalmente en la oficial sí, ¿no? En la litúrgica, pero para entre nosotros decir, en vez de hágase tu voluntad, haz lo que te gusta, papá, haz lo que te guste, haz lo que te gusta. ¿Y qué le va a gustar a un padre o a una madre? Yo tengo reservado para el funeral de Ama desde hace muchos años, ya pronto, si Dios no lo remedia, lo voy a tener que ejecutar, y no he querido utilizarlo para nadie más que primero, la primera sea madre. Mateo 7, 7, 11, que es un texto que, si la Iglesia sacara las consecuencias dogmáticas, pastorales, espirituales que tiene, cambiaba, vamos, la sororidad se queda como una botellita de agua, cambiaba radicalmente todo. Porque el texto dice: oye, si tu hijo te pide pan, ¿le vas a dar una piedra? Y decidme que padre o que madre va a decirle que no. O sea, que va a decirle que sí, quiero decir, que le va a dar una piedra. Ahora, si uno no es padre o es madre, a lo mejor sí, puede responder. Y como estos textos lo han gestionado personas que no eran padres, al menos oficialmente, pues entonces así nos luce el pelo. Entonces, yo tengo la suerte de haber tenido una madre, papá faltó pronto, una madre con un amor tan incondicional, absoluto, una entrega tan incondicional y con tal, que me ha demostrado, ha sido para mí el icono de Dios, según Jesús. No un libro de teología, ni de director espiritual, ni Jesús un corda. Mi madre ha sido el icono de Dios, más hermoso que he tenido. Porque el texto dice: pues bien, si vosotros que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, y ahora viene ese cuánto más. Yo lo digo en butad, en bobada, suelo decir en clase: queda radicalmente prohibido que nadie que no haya estudiado retórica en Oxford lea ese evangelio. Pues no se puede tolerar que cuánto más, ¿cómo que? Ponle énfasis, ponle fuerza,
ponle el énfasis que necesita la expresión. Si vosotros que sois malos dais cosas buenas a los hijos, y ahora, ¿cuánto más, pero cuantísimo más, dará cosas buenas vuestro Padre Celestial a los que la pidan? Eso abre un abismo entre la mejor expresión de lo humano, lo mejor que tenemos en lo humano, que es la maternidad y la paternidad, y lo que eso significa de empeño por la vida de los hijos. Luego, ahora claro, estamos en un mundo tan anormal, una madre ha matado a 2 niños, a sus hijos, el padre no sé qué, la violencia vicaria. Bueno, ya siempre decimos que no se lo estropean, pero naturalmente el texto no va buscando el peor ejemplo, al revés, busca el mejor ejemplo. La donación de uno por el hijo, por la hija, que da todo lo que le pidan. Y ahora, ¿cuánto más, pero cuantísimo más, dará a vuestro Padre cosas buenas a los que le piden? Ahora, aquí viene donde queda la disciplina eclesiástica, las previsiones de las creencias. ¿Dónde queda? Y naturalmente, mamá, la mía, Teresa, no era una mujer a la que le daba igual que yo hiciera el bien o que hiciera el mal. Se enfadaba cuando yo hacía el mal. Y me daba algún pequeño castigo. Pero nunca, nunca, nunca su maternidad quedaba, digamos, condicionada a mi acción. Quiero decir que al final siempre salvaba el amor, porque es incondicional. Y si eso lo hace mi madre, ¿no lo va a hacer Dios, que es Padre y Madre en esencia? Que es misericordia en esencia, como vamos a acabar el curso viendo. O sea, lo va a hacer mi madre y no lo va a hacer Dios. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Pero de qué estamos hablando? A mí me parece un texto, bueno, insuperable. Insuperable. De revelación del ser de Dios. Bueno, volvemos. Entonces, el lamento, ¿no? Ese peligro de toda religión de ver pecados y por tanto castigo, donde no hay, que no es pecado, tanta bobada, que no, el catálogo no es tan grande, que no es Ikea, es una tiendilla de pueblo que tiene 4 mierdas puestas por ahí. Eso es todo lo que hay. Bueno, tampoco vamos a quitarle valor o importancia al mal, porque ciertamente estamos en un mundo con mucho sufrimiento y con mucho mal, pero sobre todo, pues sí que se puede detectar en este texto ese tipo de ser religioso que pone pegas a... Esto luego se ha desarrollado mucho también en la historia de la religión y de la piedad cristiana. Pues, la de santos que han visto el infierno repleto de almas. Yo a mis alumnos seminaristas son ahora ya más conservadores. ¿Sabéis qué les digo? Digo, cuantas más almas veáis que más en el infierno, más inútil estáis haciendo a Dios. Porque un Dios que se empeña en salvar y que no consigue salvar más que a 4 lerdos, pues vaya Dios de la mierda, con perdón. Y si el infierno estaría tan repleto, ¿dónde está la fuerza salvadora de la que hablaba Pablo? ¿Dónde está la justificación? ¿Dónde está la regeneración? Y en eso Pablo es terminante, al 1000%. Entonces, a veces una actitud aparentemente pietista, que ve, sí, tiene una cara B, y es que cuantas más veas allí, más inútil estás haciendo a Dios. Y si estás haciéndole a Dios inútil, eso sí que es una blasfemia. Eso sí que es blasfemar, hablar mal de Dios y hacer una salvación de tercera división. No, la salvación ejecutada por Dios en Cristo, en su muerte y en resurrección, Pablo Dixi, es una salvación que alcanza a todo y a todos, pasado, presente y futuro, que nos hace vivir ya ahora como si estuviéramos en el propio cielo. Aunque él mismo se da cuenta de que exagera, dice, bueno, pero todavía este cuerpo mortal nos da algún disgustillo que otro. Pero a nivel de máxima, a nivel de... Bueno, me he ido mucho
y estamos todavía en esta pericopa. La pericopa, Mateo 12, recoge un vocabulario cultural legal, decisivo, consistente, atufante. Se repiten sucesiva y a veces machaconamente los términos sábado, 5 veces, estar permitido, 2 veces, sacerdote, 2 veces, templo, 2 veces, casa de Dios, 1 vez, inocentes, 2 veces. Otros términos cultuales y legales que no se repiten son panes de la presencia, ley, sacrificio, condenar. En este contexto tan asfixiante, Jesús pone a la misericordia como medida y como criterio del verdadero culto y de la interpretación auténtica de la ley. Y aquí hago otro paréntesis para hablar de José, el pobre. De José sabemos muy poco, pero lo que sabemos es decisivo. Para conocer que a Jesús este gusto por la misericordia le viene por parte del Padre. De tal palo, tal astilla. Y de padres gatos, hijos hinchidos. ¿Y por qué? Solo tenemos una frase, pero es especialmente significativa. Y es que cuando vio que María estaba embarazada, dice el texto, José, que era justo, decidió repudiarla en secreto. Y ahora cogemos el Deuteronomio y vemos que si José hubiera sido justo, tenía que haberla repudiado en público, porque así está estipulado en Deuteronomio. O sea que no era justo. Justo, en el contexto judío y en Mateo, es el que cumple la voluntad de Dios. Entonces, y el Deuteronomio, la ley, ¿qué es? Sino expresión de la voluntad de Dios. Entonces, si hubiera sido, entre comillas, solo justo, tendría que haberlo repudiado en público y aplicarle el castigo de las aguas amargas y, en su caso, de la lapidación. Así está bien clarito en Deuteronomio. Pero no era justo, era algo más que justo. Era misericordioso. Y aplicaba a la justicia un plus de misericordia que, digamos, salvaba, al menos respecto a las condenas de la ley, a María, en ese contexto, en ese caso. Ahí vemos como a Jesús, de dónde le viene a Jesús ese gusto por la misericordia. En el versículo 1 de este texto nuestro, Mateo 12, Mateo señala el hambre de los discípulos. Una situación de necesidad que les obliga, tienen hambre, les obliga a arrancar unas espigas, lo cual supone, según algunas interpretaciones sobre el precepto sabático, incumplir dicho precepto. Sin embargo, queda claro que los discípulos no infringen el sábado por capricho, sino por necesidad. Los fariseos reaccionan con protestas ante esta conducta de los discípulos porque ellos consideraban que arrancar espigas era una fase de la cosecha y, en consecuencia, una labor prohibida en sábado. Y entonces, como ocurría en Mateo 9, los fariseos no se dirigen a los que realizaban esa acción punible. Si antes era Jesús el que rompía la ley de separación de mesa y los fariseos se lo reprochaban a los discípulos, ahora ocurre a la inversa. Son los discípulos los que cometen a ojos fariseos una infracción de la ley sabática, pero ellos se dirigen a Jesús para echárselo en cara. Y desde el versículo 3 hasta el final de la pericopa, en el 8, encontramos una respuesta larga de Jesús, que también tiene 3 partes, como en la del capítulo 9, en la anterior. La primera parte de la respuesta
se refiere al episodio que nos narra 1 Samuel 21. Habla de David y de sus hombres, que huyendo de Saúl, llegan a donde el sacerdote Ahimelech en No. Bueno, está el relato en 1 Samuel 21. David y sus hombres comieron panes sagrados. Solo podían comer los sacerdotes, pero comían porque tenían hambre. Y no se les reprocha en el texto de Samuel esta acción de David y de sus hombres. La lógica del argumento de Jesús sería: si el hambre permite comer los panes ofrecidos a Yahvé, ¿no permitirá con mucha mayor facilidad comer simples espigas que no están consagradas a Yahvé? Están ahí para todos. Es decir, un argumento a fortiori. Permitido lo más difícil, ¿cómo no se va a permitir lo más sencillo? Es evidente. Primera parte, el ejemplo de David. Ya se supone que estos fariseos, si entendieron un poquito de la escritura, pues ya empezarían a verse acorralados. Segunda parte, la central. Versículos 5-6. Jesús incide en que las ofrendas de los sábados, ajustadas a la normativa bíblica, conllevan la suspensión del precepto sabático. El sábado, dice un tanto candorosamente la nota al pie en Biblia de Jerusalén, que el sábado no suprimía, sino más bien recargaba las actividades de los ministros de culto. O sea, como no se puede celebrar más que 2 misas, sí, pero tienes 17 pueblos, ahora vete tú a decir que solo 2. Exacto, entonces los ministros de culto estaban, recargados de trabajo. Pero Jesús va más lejos. También el sacerdote, para llevar la ofrenda al templo, tiene que andar un camino que sobrepasa los límites del camino sabático, y nadie se lo echa en cara, porque es para ofrecer una ofrenda. Y ahora Jesús va más lejos y dice: aquí hay algo mayor que el templo. ¿Qué es mayor que el templo? Como Mateo 12:8, que es el último versículo, dice Jesús que el Hijo del Hombre es Señor del sábado, muchos comentaristas interpretan en clave cristológica el misterioso algo mayor que el templo, incluso traduciendo alguien mayor que el templo, para afirmar que es el Hijo del Hombre, Jesús, el que es mayor que el templo. Ulrich Luz, en su comentario maravilloso al Evangelio de Mateo, señala que el término mayor es neutro. No falta ser tampoco alemán para verlo. De modo que interpretar el versículo 6, ese mayor, en sentido cristológico, es sencillamente equivocar el texto y deformarlo. Jesús no dice de sí mismo que sea mayor que el templo, porque habría dicho: aquí hay alguien mayor que el templo. En este contexto, el único término neutro que puede concordar con ese algo mayor es precisamente eleos, es decir, misericordia. Es la misericordia la que es mayor que el templo. Claro, en línea de máxima, ¿quién puede ir contra esto? Claro, estamos hablando de Jesús. Pero luego, cuando esto se hace concreto, por ejemplo, ¿qué está sufriendo el Papa Francisco? Los embates de un numeroso y poderoso número de grandes eclesiásticos, muchos de ellos cardenales, muchísimos obispos, que en cuanto a la misericordia se le pone ejercicio práctico, me estoy refiriendo a Amoris Laetitia, capítulo 8, y la posibilidad de que un divorciado vuelva, es decir, que haya que ejercer el discernimiento compasivo ante situaciones irregulares, pues empiezan a toser. Y si solo tosieran, ni tan mal. Empiezan ya a mover los hilos. Y entonces el Papa se ve atacadísimo, precisamente por aquellos que decían que atacar al Papa era
un pecado imperdonable. Ahora, como no pensaba que iba a venir papá así, era imperdonable. Y ahora resulta que son ellos los que atacan, insultan, amenazan, de todo. Mienten. Una cosa terrible. Dice, no, que es el cura de Aldea Nueva. No, es cardenal X, o cardenal Y, o arzobispo Z. Y no son pocos, Está rodeado por... Pero claro, porque a lo que voy es que en línea general la misericordia más que el templo. Bueno, ¿quién no va a negar? Lo dice Jesús. Pero cuando ahora le pones a esa declaración, digamos, un contenido que efectivamente la hace mayor, más que la ley, más que el derecho canónico, más que lo que sea, entonces ya empiezan los nervios. ¿No tienes ganas de que se acabe el mundo? Yo sí. Que lleguemos ya a Dios, ya que ya dejemos ya tanta tontería y vivamos en la plenitud de Dios. Qué cansino es esto, por Dios. Bueno, en fin. En la tercera parte de la respuesta de Jesús, en el versículo 7, nos da un ulterior argumento. El sacrificio es superado por la misericordia, volviendo a recuperar el lema de Oseas 6:6 en la tremenda frase explicativa de Jesús. Si hubieseis conocido qué es misericordia, quiero, y no sacrificio, no habríais condenado a los que no tienen culpa. El imperativo de la anterior recurrencia, aprended, ahora se torna un lamento. ¡Ay! Si hubieseis conocido. Un lamento lleno de significados. Si la ofrenda cultual permite quebrantar el sábado, ¿cuánto más debe permitirlo la necesidad y el sufrimiento de los indigentes? Porque la misericordia es preferida por Dios a la ofrenda. Y desatender la misericordia tiene el peligro de poner pecado y en consecuencia condena allí donde no existía culpa alguna. La misericordia, corazón de la querencia de Dios, es decir, de su voluntad, es como el criterio de verificación, criterio que verifica la religión verdadera. Jesús la había exigido de los fariseos y ahora lamenta su olvido en la gestión de lo religioso. Entonces, si Jesús, que es Señor del sábado, exige la misericordia a los fariseos, ¿no la va a exigir a sus discípulos? Más. Y además la misericordia compromete a la religión a dar respuesta a las necesidades de las personas. Tenían hambre, pues que coman. No se puede. Que coman. Los fariseos tenían que haber sido misericordiosos ante el hambre de los discípulos. Entonces, el hambre de los discípulos y por extensión la situación de necesidad de las personas pasa a ser criterio de la misericordia que Dios quiere, criterio de la justa observancia del sábado, criterio orientador de la vivencia religiosa. Como afirmará un poquito más adelante el mismo Jesús, está permitido hacer el bien en sábado. Está permitido hacer el bien siempre. Sin embargo, este posicionamiento no tendrá un precio pequeño. Como reacción a esta postura teológica, los fariseos, inmediatamente después, se conjuran para eliminar a Jesús. Descanso. A ver, son las 11:30. Quedamos hasta las 12.